Hola, en este vídeo vamos a revisar las leyes booleanas. Para ello necesitaré recordar lo que es la tautología, contradicción y contingencia, que se entiende por proposición equivalente, y luego ya veremos leyes booleanas y equivalencias. Una tautología es una forma proposicional que siempre es verdadera, contradicción cuando siempre es falsa y contingencia cuando es cierta o falsa dependiendo del valor de las variables que la constituyen. La tautología se denota con la tau griega y la contradicción con la phi griega. Vamos a ver un ejemplo. P o no P, miramos su tabla de verdad y vemos que siempre es cierto, con lo cual es una tautología. Si hacemos la tabla de verdad de P y no P, nos sale siempre falso, es decir, es una contradicción. Y en el caso de P condicional no P, obtenemos cierto y falso, con lo cual es una contingencia. Vamos a recordar alguna definición más. Una implicación es un condicional que es una tautología. A la P, en este caso, se le llama antecedente y a la Q es consecuente. Dos formas proposicionales se dice que son equivalentes si sus tablas de verdad coinciden y se representa con el símbolo de la flecha doble o también con las tres rayitas. Veamos un ejemplo. Para que estas dos formas proposicionales sean equivalentes tienen que tener la misma tabla de verdad. Hagamos primero la tabla de verdad de P condicional Q. Como son dos variables, tendré 4 líneas. Rellenando, obtenemos esta columna. Vamos a calcular ahora la tabla de verdad de no P o Q. Lo mismo, tenemos 4 líneas. Primero hay que obtener la columna de la no P y después con la no P y la Q tengo que sacar no P o Q. Obtenemos esa columna. Si comparamos las dos tablas de verdad, vemos que son iguales. Por tanto, estas dos formas proposicionales son equivalentes. Pasamos ahora a revisar las leyes booleanas. Estas leyes se comprueba que son ciertas, que estas todos son equivalencias, con la técnica que hemos visto, es decir, hacer la tabla de verdad de uno y la tabla de verdad del otro. Algunas te sonarán más que otras porque cuando se trabaja con números también se utilizan. Por ejemplo, la propiedad asociativa. Pues lo que nos dice es que puedo poner el paréntesis donde quiera o incluso quitarlo si solo tengo conjunciones o solo tengo disyunciones. Importante, si están mezclados no se pueden eliminar, se tiene que poner a quién afecta el paréntesis. Conmutativa, como el nombre indica, conmutan, es decir, que lo mismo me da P o Q que Q o P y lo mismo con la conjunción. En el caso de la distributiva, es parecido a lo que hacemos con números cuando decimos que A por B más C es equivalente a A por B más A por C. Eso sería la línea de abajo, donde el símbolo de conjunción sería el producto y el símbolo de la O el más. Tendríamos esta propiedad aquí, que si la miras desde el otro lado, desde la derecha, es como si sacáramos factor común, porque tenemos PI en este lado y PI, eso lo ponemos fuera aquí, y entonces ¿qué nos ha quedado? Q o R, que es lo que queda dentro del paréntesis. Pero ojo, cuando trabajamos en lógica de enunciados, la distributiva también funciona al revés, es decir, la O respecto de la I, cosa que en números no ocurre. PO, Q y R es POQ y P o R. Tenemos también los elementos neutros. Neutro, que significa que no afecta. Lo que nos dicen aquí es que si tengo P o algo que siempre es falso, el valor de verdad de esto va a ser el que tenga P. Y P y tau, ¿qué significa? P y algo que siempre es cierto, luego su valor de verdad será el que tenga P. Por eso se llama neutro, porque no afecta. ¿Qué son complementarios? Los elementos son complementarios los que dan el total, digamos, de alguna manera. Entonces, P o no P es una tautología, siempre cierto, y P y no P da siempre falso, contradicción. Estas son las leyes booleanas. A partir de aquí, utilizando esto y viendo siempre también la tabla de verdad, obtenemos estas propiedades. Estas son equivalencias que se manejan cuando uno quiere simbolizar expresiones al mismo tiempo que utiliza las leyes booleanas. Tenemos en primer lugar absorbente. Fíjate en el nombre, absorbente. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo tautología o P, eso es equivalente a tau. Tau absorbe. Porque si es cierto, siempre cierto o algo, pues va a ser cierto. P y contradicción. Si es P y algo que siempre es falso, me va a salir contradicción.
La simplificativa. Esta es muy importante y muchas veces se olvida y entonces empieza uno a simplificar dando círculos sin salir de ahí. Hay que tenerla presente. Lo que nos dicen es que si se cumple P o se cumple P y Q, entonces se cumple P. Y que si se cumple P y se cumple P o Q, entonces se cumple P. Es muy importante darse cuenta de esto y no empezar a aplicar la distributiva, porque ya te digo, si haces eso, a veces primero aplica distributiva, luego sacas factor común y no sales del bucle. Idempotente. Idempotente es idem, de identidad. ¿Qué ocurre? Que P o P es P y P y P es P. Las leyes de De Morgan son leyes que son muy útiles y bueno, normalmente siempre se recuerdan bien. La negación de la disyunción es la conjunción de las negaciones y la negación de la conjunción es la disyunción de las negaciones. Mucho cuidado, ¿no? Cuando se utiliza de derecha a izquierda, es decir, uno tiene esto y pone esto, no olvidarse el no de delante, que muchas veces con las prisas no lo pone y entonces claro, todo lo que sigue está mal. La doble negación es, como su nombre indica, no o no, que sabemos que es sí, es decir, no, no P es P. De todas formas, las ideas que voy dando es más que nada para que encuentres una forma de más o menos recordarlo más rápidamente, pero la justificación es vía tablas de verdad, como he comentado antes. Y veamos estas cuatro últimas. Condicional de disyunción es muy útil porque lo que hace es transformarnos un condicional en una conjunción. Perdón, en una disyunción. Esto es importante porque cuando uno sale de una proposición en la que hay condicionales y quiere simbolizar, utilizar las equivalencias de antes, las que hemos visto no habían condicionales, con lo cual no podría aplicar ninguna propiedad. Entonces lo primero que hay que hacer es quitar los condicionales, convertirlo en disyunciones y a partir de ahí pues ya uno puede simplificar, trabajar, etc. El condicional bicondicional, bueno, es algo que normalmente ya se sabe, que es P condicional Q y Q condicional P, la flecha en los dos sentidos. La transposición, muy útil también para abordar problemas. Si tengo P condicional Q, eso es equivalente a no Q condicional no P. Me permite en muchas ocasiones abordar el problema de forma diferente si aplico esta ley, esta propiedad. Y la ley de exportación lo que nos dice es que si P entonces Q entonces R es como si supusiéramos asaltos, es decir, si pasa P entonces ¿qué pasa? Que si pasa Q entonces pasa R, es decir, que si pasa P y Q entonces pasa R. Eso que parece que tiene sentido se justifica mediante tablas de verdad que es cierto. Es una ley también muy importante. Hemos repasado las leyes booleanas, así como los conceptos de tautología, contradicción, contingencia y equivalencia.